Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la investigación cuasi experimental. Para llevar a cabo esta presentación vamos a contar con la participación de los docentes Paulo Cubides, Henry Barragán y Germán Sá. Para empezar, vamos a definir qué es la investigación cuasi experimental. Este es un tipo de estudio en el que no se realiza una asignación aleatoria de los grupos o de los participantes en dicho estudio. Esto se presenta básicamente por limitaciones éticas o por la no viabilidad de la asignación aleatoria. Por ejemplo, cuando vamos a realizar la aplicación de una estrategia pedagógica o una herramienta didáctica en el aula, nos queda bastante difícil sacar a algunos estudiantes o limitar su participación, dado que esto puede llevar a percepciones de exclusión. Entonces, en estas situaciones no se puede hacer una asignación aleatoria, sino que se debe contar con la participación voluntaria o de todos los miembros del grupo. Este enfoque tiene algunos elementos desde de la investigación experimental, dado que trata de buscar relaciones de causalidad. Entonces, hay una cierta manipulación de las variables independientes y también recoge herramientas o elementos de la investigación no experimental, dado que es bastante complicado eh, manipular o controlar las variables dependientes. Este enfoque investigativo tiene sus orígenes en el siglo XX y se consolida con mayor fuerza en 1960, específicamente cuando Stanley y Campbell realizan la publicación de su texto, de su obra experimental y cuasi experimental, diseños para la investigación. Este tipo de investigación básicamente es una respuesta a las limitaciones que tenía la investigación experimental, ya que en los casos en los que ya mencionaba, donde la aleatoriedad no es posible al momento de realizar el estudio. Inicialmente se utiliza para realizar estudios en educación, en salud pública y en sociología, pero con el paso de los tiempos se ha visto la funcionalidad que tiene esta metodología en ciencias sociales, en la psicología y en la aplicación de políticas públicas y de salud. Ahora hablaremos de los tipos y características de la investigación cuasi experimental. Existen varios autores que nos hablan de estos aspectos, como Campbell, Stanley, Chase, Coop, Hernández Sampieri, Trochin, Donnelly y Creswell. El primero de ellos es el diseño de series temporales interrumpidas. Este estudio se basa en la observación repetida de una variable antes y después de la intervención, interpretando la variación en las mediciones posteriores. El siguiente es el diseño de grupos no equivalentes. Aquí se compara un grupo experimental y un grupo control sin asignación aleatoria. Aquí se observan antes y después de la intervención para medir diferencias, controlar variables y ofrecer menor validez interna. Otro es el diseño de cohortes. Este estudio de cohortes selecciona un grupo específico de participantes con características preexistentes, observando sus efectos a largo plazo, con una validez interna moderada debido a factores externos. El cuarto diseño que encontramos es el diseño de casos y controles. En este diseño se comparan dos grupos, uno que está expuesto a una intervención y otro que no. Este diseño se basa o es basado en condiciones naturales, no en asignaciones aleatorias, y es útil para observar el impacto de una intervención y afectar la validez interna. El siguiente diseño es el diseño de regresión discontinua. Este diseño se utiliza para identificar efectos causales en situación donde no es posible aleatorizar a los participantes. Se basa en la existencia de un punto de corte o un umbral predefinido como una edad o un puntaje que va a determinar quién recibe o no la intervención. El siguiente caso es el diseño retrospectivos comparativos o
comparaciones históricas. Este diseño se comparan los datos de un grupo actual con los datos históricos de un grupo control. Aunque puede ser útil, existen varias limitaciones o desafíos, por decirlo así, ya que no se puede garantizar que las condiciones entre ambos grupos sean comparables, ya que los contextos o circunstancias pueden haber cambiado con el tiempo. Con lo expuesto anteriormente, podemos identificar dos grandes características de este tipo de investigación, que es, la primera es que los grupos son asignados sin asignación aleatoria. Y la segunda es que solo una variable puede ser controlada. La investigación cuasi experimental es una metodología utilizada en las ciencias sociales, la educación y el comportamiento humano. Lo que comúnmente estudia es el impacto de las políticas públicas, estudios educativos y comunitarios, donde la aleatorización no es práctica o ética, estudios longitudinales en la salud y la educación, estudios en la salud y la epidemiología para analizar efectos de factores de riesgo o intervenciones específicas, estudios educativos y sociales donde es posible establecer criterios de selección con evaluación y estudios educativos y sociales donde es posible establecer criterios de selección en evaluación. Es decir, esta metodología o este tipo de investigación cuasi experimental se utiliza en entornos naturales. Marco epistemológico de la investigación cuasi experimental. Encontramos aquí el pragmatismo, el realismo, pero especialmente el positivismo y el pospositivismo. El positivismo nos habla de que esta realidad es objetiva, mientras que el pospositivismo nos dice que hay que cuestionarla porque es imperfecta, solamente se puede llegar o acercarse más a ella mediante técnicas estadísticas. ¿Cuáles son esas técnicas? Veamos, entre las técnicas estadísticas se encuentran las pruebas estandarizadas, que ya las conocemos, como las que son las de ICFES, las pruebas saber o las pruebas PISA, entre otras, a distintos grupos. Encontramos también los cuestionarios estructurados y las encuestas para recoger datos sobre actitudes o percepciones. Aquí aparecen también unas observaciones estructuradas que son utilizadas para evaluar conductas específicas. También encontramos las listas de Likert, las cuales nos permiten cuantificar actitudes, y los exámenes de desempeño, como en el caso de nosotros los maestros, que cada año nos hacen un antes y un después para poder saber cómo estamos trabajando. Estas técnicas de recolección de datos sugieren unas técnicas de análisis. Encontramos las descriptivas, como son las de tendencia central, media y mediana. Encontramos también las de dispersión, como la desviación estándar, para brindar una visión más general de las variables. Aquí también aparece la comprobación de hipótesis, que es a través de ANOVA y que permite comparar promedio entre grupos y evaluar si las diferencias son significativas o no. Encontramos también los métodos que incluyen la regresión lineal para estudiar relaciones complejas entre variables, y el análisis de covariancia o ANCOVA para ajustar diferencias iniciales entre grupos. En el caso donde no es posible la aleatorización, se usan modelos de diferencias en diferencia que permiten observar cambios en grupos de tratamiento de control a lo largo del tiempo. A su vez, estas técnicas de análisis de datos sugieren las que utilizan estos estudios cuasi experimentales, como es la utilización de escalas y listas de verificación validadas, que ayudan a medir variables de interés con confiabilidad. Y están los dispositivos electrónicos como los sensores o cronómetros que hemos visto en algunas empresas o colegios, donde los estudiantes pinchan un botón de succión e inmediatamente aparece la gráfica estadística en el acto. Tenemos también los diarios estructurados, donde los participantes pueden anotar experiencias o comportamientos a lo largo. Ahora pasemos a los retos y a las implicaciones. Tenemos varios aquí. Por ejemplo, a nivel en educación, ¿no? En la asignación aleatoria y control de variables, limita el control de variables y puede introducir sesgos en los resultados. Por lo tanto, implica que se apliquen técnicas estadísticas para mejorar la validez. Asimismo, el control de factores externos, como el contexto familiar y socioeconómico, que es el reto, implica que haya mayor complicación al atribuir cambios en la intervención. En los desafíos éticos, en una institución, al trabajar con menores y otros grupos vulnerables, como reto, esto implica que se exijan protocolos éticos rigurosos. Otra es la generalización de los resultados, que la diversidad dificulta generalizar los hallazgos a otros entornos.
La motivación o el desarrollo siempre serán difíciles de medir, por lo tanto eso implica que requiera métodos cualitativos adicionales para darle complejidad e interpretación a los datos. La duración y seguimiento de intervenciones. Las intervenciones educativas requieren tiempo, por lo tanto implica que se incrementen los costos y la probabilidad de pérdida de datos es muy alta. La contaminación entre grupos. Entonces tenemos que la interacción entre estudiantes de diferentes grupos de control y de experimento puedan afectar los resultados y por consiguiente reduciendo las diferencias entre los grupos. Y la interpretación y comunicación de los resultados debe hacerse con precisión y no exagerar sus efectos. Ese es el reto, evitando conclusiones simplistas o excesivamente amplias, para no implementar prácticas basadas en datos ilimitados. Por otra parte, tenemos cómo estos estudios cuasi experimentales apoyan a otros paradigmas de investigación. Tenemos aquí el interpretativo, que se va a beneficiar de los datos objetivos de estos estudios cuasi experimentales. Tenemos a los constructivistas, que se van a beneficiar de explorar cómo individuos construyen su comprensión del mundo a partir de sus experiencias, observar el impacto de variables contextuales. La perspectiva crítica, se va a evaluar que esta perspectiva, la perspectiva crítica permite evaluar cómo políticas o intervenciones afectan a poblaciones vulnerables, apoyando iniciativas para combatir la injusticia social. La perspectiva feminista va a medir el impacto de programas en la vida de las mujeres a través de estos estudios cuasi experimentales, evaluando cambios antes y después de una intervención, y esto va a mejorar la desigualdad de género. En los estudios etnográficos, estos estudios permiten complementar este enfoque al evaluar intervenciones específicas en un grupo cultural. Y a nivel de la perspectiva fenomenológica, los estudios cuasi experimentales permiten analizar cambios en las percepciones de los participantes. Por ende, va a haber una mejor exploración de las expectativas de vida de las personas. La perspectiva realista ofrece información sobre los factores que influyen en el éxito de una intervención cuando aplicamos estos estudios cuasi experimentales. De esta manera hemos finalizado y quiero agradecerle a todos por su atención. Muchas gracias.